Vamos a ver un poquito más en detalle esto del truncado, el método este del truncado y el ventaneo temporal. Fíjense que voy a recordar, yo diseñé el filtro en frecuencia. Yo dije, bueno, quiero que estas bandas pasen, que estas pasen pero un poquito disminuida y esta otra pasen también con otra amplitud. Esto es H, ahí diseñé el filtro. Recuerden que yo me fui al tiempo, me fui con Fourier, con la transformada discreta, con la FFT o lo que ustedes quieran. En el tiempo, ahora estoy operando en el tiempo, tengo, si esto fuera un filtro pasa abajo, acá tendríamos un sinc, ¿no? Bueno, vamos a dibujar algo parecido, aunque no es exactamente eso. Algo así. Acá tendré alguna otra forma también, que sobre todo depende, esto ya es N. Acá esta frecuencia, yo ya directamente lo dije en discreto, así que sería un K. Y acá lo que tengo es H, que en definitiva son los coeficientes del filtro. Ahora, yo lo que quería hacer era reducir el orden y dijimos que íbamos a truncar. Truncamos acá, entonces si nosotros contamos con cuántas muestras nos quedemos ahí, ese va a ser el orden del filtro, va a ser la cantidad de productos que voy a tener que hacer en la ecuación de recurrencia. Pero este truncado, como dijimos, tiene un impacto que es, si esta es una ventana cuadrada, en frecuencia, esa será un sinc. Esta vamos a ponerlo en frecuencia. Esto se convoluciona, y lo que va a hacer es que si esto en mi ideal continuo era cuadraditos perfectos, al convolucionar con estas onditas del sinc, en lugar de haber cortes abruptos acá y cuadraditos perfectos, va a haber lo que se conoce como efecto de Gibbs. Lo que va a pasar es que cuando haya un salto abrupto, acá se va a generar un efecto parecido a ese, donde como que la ondita se va a pasar de largo, y van a ver estas ondulaciones, que no estaban en mi diseño original, sino que se introdujeron al yo cortar esto que estaba acá al final, y cortarlo abruptamente con esta ventana cuadrada. Entonces ahora lo que yo me puedo plantear es, si en vez de cortarlo tan abruptamente con una ventana cuadrada en el dominio temporal, yo lo cortara con una ventana un poco más suave, en algún sentido, ahora lo vamos a ver, que haga que estos rizados, esas onditas que aparecen ahí, sean más suaves o más tenues, o no impacten tanto en el diseño original. Entonces, yo podría plantearme cortarlo con una ventana de esta forma, una ventana triangular, como vamos a ver, eso se llama ventana de Bartlett, o con ventanas que tengan una transformada de Fourier más parecida a ¿qué? ¿Cuál sería la transformada de Fourier de la ventana que más me conviene? Pensándolo desde el punto de vista que después se va a convolucionar con la respuesta en frecuencia que yo había diseñado, pero y el efecto va a ser que me va a introducir cosas que yo no quería en mi diseño. Esa ventana en la frecuencia tendría que ser un delta Dirac, porque si yo convoluciono acá con un delta de Dirac, esta respuesta en frecuencia original de mi diseño me va a quedar tal cual, no se va a modificar, la va a copiar sin modificar en nada. Pero si yo tengo que generar un delta Dirac en la frecuencia, en el tiempo tendría que poner, vuelvo a referirme a su conocimiento de las propiedades de Fourier, tendría que poner una constante. O sea, no multiplicar por ninguna ventana y usar todos los coeficientes, lo cual no tiene ninguna gracia. Entonces voy a pensar qué es lo que me puede dar lo más parecido a un delta de Dirac en frecuencia. Y bueno, yo podría pensar que en frecuencia, si le hago la transformada a una senoidal, me da un delta Dirac, ¿no es cierto? Entonces, algo que se parezca a una senoidal es una primera pista. Yo podría tratar de construir una ventana con una forma más o menos senoidal,
Y eso yo espero que tenga algo más o menos parecido al delta de Dirac. Y así, yo lo que voy haciendo es tratando de concentrar todos estos rizados que están acá al costado en una ventana cuadrada, en la transformada en una ventana cuadrada, toda la energía de esos rizados que están acá, la trato de concentrar en el lóbulo central y que tengan poquitos rizados de los costados. Eso sería lo que más se parece a algo que está todo concentrado en torno al cero, lo más parecido al delta de Dirac, y lo que menos me va a afectar la respuesta en frecuencia que originalmente yo diseñé. O sea que, repasando ahora entonces esto que vimos conceptualmente y formalizando un poquito lo de las ventanas, teníamos la ventana rectangular que en el intervalo dado vale 1 y fuera de ese intervalo vale 0. La ventana de Hanning es una ventana, como yo les anticipaba, basada en el coseno. Fíjense que esto es un coseno subido un medio, o sea que es, en lugar de tener el coseno que hace así, lo tengo acá arriba. Entonces con eso defino la ventanita, esto es tiempo. Tenemos la ventana de Hamming, que tiene un pequeño ajuste y hace un poquito más grande la componente de continua, con lo cual centra más todavía la energía en el lóbulo central. La ventana de Bartlett, que yo se las comenté, que es la ventana triangular. Por supuesto, hay muchas otras más. Esta ventana de Blackman, que también está basada en sinusoidales. Y cada una de estas ventanas lo que ofrece es una mayor o menor concentración de la energía en el lóbulo central. Acá tenemos la transformada de Fourier de esas ventanas. Fíjense la cuadrada, que tiene mucha energía en los lóbulos laterales y que por lo tanto me va a afectar mucho a esa respuesta en frecuencia deseada o diseñada que yo tenía. Acá está la ventana de Hamming. Fíjense que es notablemente, concentra ya mucho más la energía en el lóbulo central. Esta es la de Blackman, más aún, un lóbulo central mucho más ancho y los lóbulos laterales muy pequeños. Bueno, y esta es la triangular o de Bartlett que yo les había comentado. Si hacemos una relación entre cuál es la energía del lóbulo central y cuál es la energía que quedó en los lóbulos laterales, podemos elegir cuál es la ventana más apropiada. Acá está puesto en decibeles y como ven, como también se veía de la figura, la ventana de Blackman es la que más concentra la energía en el lóbulo central. O sea que menos energía de interferencia va a introducir en los lóbulos laterales.